No. Buenos días. No. ¿Qué onda? Ahí está. Ok. Ver. Gabriel sí está. José María. Sí está. Juan Felipe sí está. Carlos no ha llegado. Sigue en la calle. Brian tampoco ha llegado. Asael sí está. Uriel sí está. Y Gerardo sí está. Ok. Ok, ya terminé de revisar los exámenes. Solo me faltaba básicamente Uriel, Gerardo y José María. Ya les pongo a Uriel, bueno, a los tres, lo que sacaron y qué partes fue los peros que les encontré en código. Solo hay algo en general, que no me quiero recordar, que es en el caso de las monedas, por ejemplo. Las monedas, cuando Mario va corriendo, pues simplemente los toca y desaparecen. No afectan, no le dan velocidad, no lo desacelera. Entonces, aquí, como en caso de las monedas, lo más recomendable es que las monedas sean triggers. Muchos lo dejaron como colisionadores. ¿Cuál es la desventaja o cuál es el problema de hacer esto? Es que el problema es que cuando son colisionadores, aunque en el collision enter lo destruyan, como están colisionando, hace que Mario tenga una pequeña como pausa. Pausa. Choca con la moneda y lo frena o lo detiene. En cambio, si fuera trigger, no provocaría la colisión y no lo desaceleraría. No le quitaría velocidad. Entonces ahí es recomendable, o bueno, más bien las monedas deberían de ser más que nada triggers, para que no provoque que Mario pierda velocidad. Había ahí por ahí uno que otro examen que tenía ese pequeño detalle.
De ahí... Profe, yo tenía las monedas como colisionador porque, no sé si fijó que en mi examen tenía un trigger que es el que activaba el movimiento de los enemigos. Entonces ese trigger también recolectaba las monedas y las agarraba desde antes y no vi cómo podía, ¿cómo decirlo? Hacer que ese trigger, aunque no tuviera el tag de player, no agarrara las monedas. No sé muy bien cómo funcionaba eso. Ahí lo que puedes hacer es ponerle el trigger, lo puedes poner en un objeto como hijo de Mario, aunque fuera vacío y solo tuviera el trigger, pero eso te permite que pueda tener un layer y con ese layer definir que no pudiera colisionar, por ejemplo, con monedas. Oh, ok. Pero sí, al inicio yo sí lo tenía como trigger. De hecho, nomás lo cambié por Collider por lo mismo, porque tuve que cambiar la función de onTrigger, de onTrigger por el Collider. Ujú. Sí lo entiendo, pero el problema pues viene que pues detenía a Mario. Como si le dieran pequeños pasmos. De ahí, pues bueno, nomás recordar de que se utilizan colisionadores circulares, como los Gombas, pues no pueden utilizar un Y perfecto. Pero algo que podrían utilizar, por ejemplo, es checar del punto, punto de contacto, el normal, podían determinar quién tenía un valor más grande, si el punto de contacto en X o el punto de contacto en Y, y así mínimo determinar si fue en el eje X o en el eje Y más el impacto. Porque si había algunos, como que había un pequeño margen si llegaba en diagonal que ni lo mataba ni me mataba, nomás le empujaba. ¡Puf! Eso es como una mejora que podrían hacer. Comparar entre X y Y quién tiene un valor más grande y con eso ya terminar si fue por en Y o en X el impacto. Totalmente. Y así no había un margen de como ciego, de que ni lo mataba y ni me mataba. Ese es como general. Ok, entonces, a ver, pongo a Uriel. ¿Eres Uriel Mayer Mask? Yo, ¿O Uriel AB? Majora's Mask. Me salen dos, que hay dos Uriel. ¿Qué changos? Es que en Discord salen los de todos los que están dados de alta en Discord. Ah, ok. Entonces cuando pongo búsqueda me sale que hay dos Uriel. Ah, ese es chido. Es el chido chido. Gerardo Santos. Ah, sí. ¿Cómo estás, José, en Discord? No me sales. Bueno, a menos no sales. Ah, no, sí, ya estás. Si escribo nomás José, sí sales.
Eso es lo que sacaron en el examen. Y ahorita les paso ya a todos cuánto les quedó final. Fueron 5 ejercicios. Fue el de las corrutinas, el de interfaces, el de cambio de sprites, que era el de Mario, cambio de escenas y el de Say Data, que era reutilizar la tarea de UI, pero agregarle que guardaba las tareas, guardaba el último color asignado. Entonces, las tareas era un máximo pues, de 5, porque eran 5 tareas, y el examen era un 10, pero valía el 50% también del final. Entonces, si les pongo que tarea 5, no significa que 5, básicamente significa que tenían todo, porque luego se asustan. ¿Dónde dijo que lo había subido? Se los estoy mandando por Discord en este momento. Ya. A ti ya te la me mandé. llegó. Esa la mandé a José. Ahora sigue Juan. Juan Felipe. Olvídalo, ya te encontré. Mentira, mentira. Repito, tarea en 5 es lo máximo. Pues si les mando tarea 5, significa que tenían todo. Ok. Ya, ahora sigue Carlos. Carlos Córdoba. ¿Dónde estás, Carlos? Es que estás como caching. Cierto, cierto. Listo. Ahora Brian. Ahora Sael. Hola, Auriel. Y ahora Gerardo. Listo. Según yo, ya se la mandé a todos. A mí no me ha llegado todavía eso último de las tareas. ¿No? Se lo mandé a otro Uriel. No, sí, ya te lo mandé. Checa Discord. Estoy en el chat. Ya lo vi, me acaba de llegar. Todos se los mandé por privado. Sí, ya vi que me llegó ahorita. Gracias.
Ok. Entonces, con eso, vamos a pasarnos a Unity. Y vamos a iniciar a ver lo que son animaciones. Entonces vayan creando un proyecto en 3D, por favor, llamado animaciones. Y de mi página, en Pogra 3, en la sección de recursos hay un archivo, que es el penúltimo, que se llama paquete UnityChan. También descárgalo, por favor. Lo vamos a necesitar. UnityChan es la mascota de Unity, como su nombre lo indica. Es un paquete que pueden conseguir en la tienda de Unity, es completamente gratuito, solo como reglamentos de uso es que no lo puedes utilizar en ningún juego. O sea, lo puedes utilizar como por cuestiones de experimentar y así, pero no lo puedes utilizar en tu juego ni publicidad. Esos son como los reglamentos de uso. Este paquete Unity Chan pesa 13 megas. Profe, ¿lo movemos directamente a la carpeta de assets? Sí, por favor. Lo descargan y lo van agregando. Del paquete que está en la página de la tienda de Unity, esa es una versión muy simplificada. La versión completa tiene unas que será 80 animaciones y esta tiene nomás como 15 animaciones. Para que no pese tanto y igual pues no ocupamos toda la gama. Cuando lo instalen pues van a tener 3 carpetas. Una de animaciones, una de la modelo y hay uno que es prefab. El prefab lo pueden ir agregando si quieren a su escena, que es básicamente la Unity Chan en pose T. Así.
¿Ya todos tienen Unity con el paquete? Sí. ¿A dónde está abriendo? Ok. Pregunta de Zoom. Por ejemplo, que tengo la barra de color. Bueno, no de color, la barra de dibujos. También esa zona que la tengo aquí en la pestaña de escena. ¿También la ven con cuadrados como pixeleados o no ve nada? ¿Cuál? ¿Cuál? Creo que no vemos nada. Esta zona. ¿Que ven, sí ven todo lo de Unity o ven ahí un cuadros como pixeleados? No, no vemos nada, ningún cuadro. Yo sí veo un cuadro. O sea, What? usted sabe pintar un cuadro rojo, profe, pero Ajá, se Ah, refiere pero que- su contorno es lo de Unity o... sí. No, solamente vemos Unity, no vemos nada más. O sea, vemos una escena Mm. simple con el monito. Ah, ok. Si tiene algún grid extra o algo así que No, usted... lo digo por Zoom. Ya ven que donde se encuentran las barras de opciones o de chat logos, a no, no ustedes se se les ve muestra nada. como pixeleados. No, Ya, no no. se ve, simplemente no se ve. Ah, ok, perfecto. Tenía curiosidad qué hacía Zoom con esta barra. Donde puedo, la que me permite colorear, pues, y dibujar. Quería saber si les tapaba la vista o en él. Ok, entonces, aquí tenemos la carpeta de animaciones. Tenemos lo que es daño, mano levantada, salto, refrescante, reiniciar, como quieren llamarlo. Correr, correr recargado a la derecha, cargado hacia adelante, cargado hacia la izquierda, correr cargado hacia la derecha, esperar, caminar y victoria. Estas son las animaciones con las que vamos a trabajar y su paquete viene. Todos los archivos son FBX. FBX es el formato para exportar que le pertenece a básicamente a 3D Max y a Maya, que es el formato que posiblemente con el que más trabajen. Hay otros formatos que son como el OBJ, el 3D, son más viejos, pero la ventaja de FBX es que permite exportar modelos con texturas, colores, inclusive con animaciones. Los otros formatos claramente no pueden contener animaciones o no pueden contener texturas, cosas por el estilo. O las texturas están un poco limitadas. Básicamente el FBX es el más popular. Luego tenemos en la carpeta de modelos, tenemos los materiales que necesita Unity, Chan, sus texturas, sus materiales y el FBX original, que se le conoce como la pose T. Generalmente cuando se hace un personaje 3D, se genera en pose T y ya de ahí lo empiezan a animar. Y pues el prefab que les pedí que agregaran. Entonces, si me voy a la carpeta de modelos, el de Unity Chan, aquí vamos a ver que hay algunas configuraciones. La verdad, no solemos meternos con estas configuraciones mucho. Generalmente, los que están en artes son los que deben de aprender a manejar más esto, porque es más cuestión de cómo ellos lo hayan configurado o exportado, son las configuraciones que ellos tienen que hacer aquí. Entonces, generalmente estas es unas como de las configuraciones que nosotros como programadores no nos tenemos que meter, porque tiene que ver un poco más con la comunicación de cómo lo hayan configurado con la exportación. Las únicas configuraciones que a lo mejor no se interesarían sería el factor de escala. Igual aquí también tiene que haber sido exportado correctamente por el artista, pero en este caso pues viene que fue exportado con 0.01, es decir, se exportó en milímetros.
y no se exportó en metros. Lo más conveniente es que siempre el artista exporte en metros. Entonces, ¿a qué voy aquí? Si ustedes exportan un modelo y de repente ven que está gigante, algo así, entonces a lo mejor tendríamos que jugar con este valor. Casi siempre es o es 1.1 o 0.001. Si no funciona con ninguno de esos tres, hay que hablar con el artista. Entonces, solo esto es para jugar con la exportación. Es más o menos como con el Atlas. Recuerdan que ahí tenía un factor que cuántos píxeles representaban una unidad en Unity. Más o menos es lo mismo. De ahí, el otra configuración que a lo mejor nos podría interesar es Mesh Compression. Aquí está. Es el de generar colisionadores. Cuando es un terreno, principalmente, o algo del mapa, podemos activarle el generar colisionadores para que nos genere Mesh Colliders. Ya, pues, como lo más apto para que sea lo más preciso posible. Entonces, cuando ustedes pongan el objeto en la escena, pues también ya va a traer esos colisionadores. Eso generalmente solo lo haces cuando son cosas de escena. Ya de ahí, las demás configuraciones no los vamos a ver porque, repito, son más que tienen que ver que le hayan movido en los otros programas, en 3D Max o Maya, o Blender, por ejemplo. Ya de ahí, aquí vamos a ver que tenemos otras pestañas en la parte superior que tenemos el de Rigi. El de Rigi es, pues bueno, los modelos 3D están formados por triángulos, pero en los programas como 3D Max, Maya o Blender, se le suelen asignar algo conocido como huesos. Estos huesos conjuntos pues forman lo que se les conoce como el esqueleto o aquí lo que se le conoce como ridge. Básicamente el esqueleto de un personaje está compuesto por huesos que son la pelvis, el hueso del pecho, pues podríamos decir como un poquito cerca del cuello. Tenemos huesos de los hombros, codos, muñecas. Ahora sí, el hueso del cuello. Dos huesos que salen de la pelvis para comunicarse con las rodillas. Y de ahí, dos huesos que se comunican hasta el tobillo. Dejen cambiar de color esos últimos. Casi no se ven. Más o menos son los huesos típicos que lleva un personaje 3D que tenga que ver con un humano. Entonces, aquí en la opción de Rigi, tenemos cuatro opciones. Tenemos ninguno, básicamente cuando es un modelo 3D que no tiene huesos, que podría ser algo tan simple como una mesa, una silla. Pero cuando tiene huesos tenemos que seleccionar qué tipo es. Existe el modo Legacy. El modo Legacy básicamente está haciendo referencia de Unity 4.6 para atrás. Entonces, si estás hablando que es un modelo o para un proyecto que es viejo, se utiliza Legacy, solo para esa cuestión. De ahí, para cualquier proyecto moderno tenemos el modo genérico o el humanoide. El humanoide es cuando cumple estos huesos que les acabo de mencionar. Tenemos hueso principal que es cadera, pecho, inferior del cuello, hombros, codo, muñecas, cuello, rodillas y tobillos. No significa que no pueda tener más, pero al menos son los básicos que debe contener para considerarse que tiene un esqueleto parecido a un humano.
Entonces Unity lo considera que es humanoide. Esto va a tener algunas ventajas que después vamos a ver. Si no cumple una estructura humanoide, se le conoce que es un hueso genérico. Básicamente tiene un acomodo como sea, que puede ser, pues, por ejemplo, un monstruo, que puede ser como pues, un animal, que puede ser como perro, gato, un león, puede ser algo ya más con más huesos como un pulpo o completamente así loco, ¿no? Entonces, si tiene forma de humanoide y genérico, si no tiene forma de humanoide. De ahí vamos a encontrar en la parte inferior el que se le conoce como Avatar Definition. Básicamente permite configurar un poco los huesos. También esta área no suele ser un trabajo de un programador, tiene que ver más con el artista. Pero igual vamos a ver un poquito esa sección. Por default, podemos hacer que lo genere a partir del modelo, es decir, que utilice los huesos que ya vienen en el personaje, en el modelo 3D, o podemos reciclarlos de otro personaje. Esto depende un poquito de cómo se haya trabajado. Por ejemplo, en este caso, Unity Chan, tenemos un archivo que solo es el modelo con las texturas y tenemos archivos por separados que solo tienen la animación. Cuando se trabaja así, en las animaciones, lo más costumbre es que puedes decirle que a lo mejor no lo genere del modelo. Le puedes decir que lo copie del archivo que está en POSIT, si quieres. Hay veces que, en vez de separarlo en varios archivos, haces que todo lo contenga el mismo archivo. Eso ya es más como pues quieres trabajar con tus compañeros, ¿no? O cómo se maneje. A nosotros, no, como programadores, casi no nos va a afectar. Pero si yo le doy en crear de este modelo y le doy clic a configurar, me va a decir que quiero guardar la escena, me va a abrir una escena donde me vuelve a abrir básicamente el modelo, pero me agrega aquí una pequeña visualización de todos los huesos que contiene mi personaje. Del lado izquierdo, vamos a ver que contiene mi modelo 3D y adentro de ese modelo tiene hijos de los 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 hijos. Tiene un montón de hijos. Básicamente cada hijo que nosotros vemos aquí corresponden a un hueso. Esa es la forma que Unity puede interpretar los huesos, creando objects que son hijos unos de otros. Y del lado derecho, para que Unity lo pueda trabajar de manera más correcta, aquí tenemos diferentes partes del cuerpo. El cuerpo en general, la cabeza, mano izquierda y mano derecha. Aquí, Unity te lo va a autoconfigurar siempre. Aquí, por ejemplo, pues estoy seleccionando las caderas. Si le doy clic del lado izquierdo en la jerarquía, me lo remarca para que lo pueda seleccionar. Y si yo agarro ese hueso y lo muevo, básicamente va a mover a todo el objeto. Entonces, aquí es como para asegurarte que Unity esté interpretando o agarrando los huesos correctos. Que no vaya a ser que esté agarrando como cadera el hueso de la mano, por ejemplo. Algo así de locochón. Generalmente, cuando el artista hizo un buen trabajo, Unity lo va a interpretar de una manera correcta. Por eso es también que aquí no solemos meter nosotros con esto, porque si Unity no lo está interpretando correctamente, es trabajo del artista porque él hizo el modelo a ayudarle a Unity a identificar cuál hueso es qué. O sea que este es el hueso de la cadera, este es el hueso de la muñeca, este es el hueso del codo, y así sucesivamente. Por eso es que nosotros no nos tenemos que hacer, no solemos hacerlo porque el que lo hizo es el artista y él conoce cómo está la estructura de sus huesos. Aquí también se podría dar cuenta de, me faltó asignar un hueso, ¿no? Lo único que quiero que sepan, pues es que existe esa configuración. Aquí van a ver que existen algunos puntos que están marcados con un círculo y líneas llenas. Eso significa que son huesos obligatorios, que son los huesos que les mencionaba que deben de existir para que se considere humanoide. Y los huesos que son
puntos con líneas continuas se le consideran huesos opcionales, es decir, huesos extras que puede o no tener, solo ayudarían a que tenga mejor movimiento, pero no afecta para que se considere como humanoide. En el de body está casi completo, pero por ejemplo, si me voy a la cabeza, solo el que se encuentra en el cuello es el que es obligatorio. Puedo tener huesos en los ojos, huesos en la mandíbula, y son opcionales. Igual el de la mano, puedo tener huesos para cada dedo, para tener mejor articulación, pero todos se consideran que son opcionales. Ya aquí, pues puedes irte a Muscle Settings, a la siguiente pestaña, y aquí puedes jugar un poco con mover estas barras para probar que todos los huesos estén bien conectados. Cuando hay algo mal configurado, pues pasa como en algunos videos que pasan de fails, de que de repente pues el brazo se estira, se deforma. Aquí pueden probar diferentes partes del cuerpo específicamente. Por ejemplo, puedo probar la cabeza. Puedo hacer que diga sí, ajá. O no, no es. Entonces aquí pueden hacer pruebas rápidas de que pues, esté bien configurado. Principalmente porque hay veces que pues sí, a los artistas se les enseña pues cómo tienen que hacerle, ¿no? Pero sí puede pasar que, por ejemplo, pues, lo pones en Maya, principalmente en Maya. 3D Max está más diseñado para videojuegos. Sí puede pasar mucho más con alguien que que haya trabajado más en Maya y principalmente que le hayan enseñado más como, por ejemplo, como para cine y animación, no tanto para videojuegos. Y él te enseña pues que en Maya se ve el modelo y todas las animaciones funcionan correctamente, pero la pasa en Unity y pues ¿cuál? Se deforma, se rompe el personaje. Entonces aquí pues puede checar que sí lo respete. Que por ejemplo ya está saludando. Y así pueden probar por los huesos, ¿no? Si hay algo mal configurado, pues se va a deformar bien chido. Pero le voy a dar en Done, me voy a salir de ahí. Porque no voy a configurar. Ese es ahí en el caso de que pues no se está exportando de manera correcta. Pero igual, es más del lado de los artistas resolver ese problema, porque pues, ellos son los que hicieron el modelo y le pusieron los huesos. Entonces, ellos saben y deberían de saber pues qué hueso es qué. Ahí ya sí a todos les dejaron con su nombre hueso, 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 hueso. Cuando quieren buscar otro, pues ahí van a llorar, ¿no? Ahora, si me voy a la siguiente pestaña, en la configuración del modelo, tenemos lo que es la pestaña de animación. En este caso, que UnityShan, el POST no tiene ninguna animación. Me voy a ir a la carpeta de animación y, por ejemplo, voy a agarrar el de hasta abajo, el de... Buenos días, estaba dormido. Buenos días. En la pestaña de animación, en este caso sí viene asignado que importe las animaciones, que las extraiga. Generalmente aquí, igual es un poquito más trabajo del artista, pero sí es importante esa sección que puedan entenderlo. En este caso, el archivo contiene 120 frames. Por comisión en UnityShan, cada archivo tiene una animación, pero podrían hacer que, por ejemplo, juntar todo en un archivo y podrían hacer que, por ejemplo, decir, pues del frame 0 al 120 está la animación de ganar. De la 121 a la 200 está la de caminar. De la 201 a la 200
250 está la de correr, por ejemplo. De la 251 a la 320 está saltar, por ejemplo. Y así sucesivamente. Entonces, en esta sección, en Unity, tú puedes, en caso de que viniera algo así, puedes crear diferentes cortes. Por ejemplo, aquí viene el simbolito de más. Aquí le doy un nombre, por ejemplo, caminar. Y acá abajo puedo poner, pues no sé, del 50 al 100 viene caminar. Ahora, ¿cómo sé de cuál frame a cuál frame viene o es una animación? Igual. Su compañero artista les debe de decir esto, o de preferencia él debería de hacer los recortes, porque él lo animó, entonces él mismo sabe cuáles son de cuál frame a cuál frame corresponde a cada animación. Pero en caso de que viene así, pues aquí es donde se define eso. Ya en la parte inferior viene, que es el que me interesa que se aprendan. Aquí está para definir si es lupeable o no la animación. Loop. Si yo lo marco palomita, estaría indicando que es lupeable. Con lupeable pues significa que si se acaba, se vuelve a repetir. En este caso, el de Victoria no lo tiene, pero por ejemplo, si selecciono el de caminado, sí viene activo. Ahí. Porque pues termina y se vuelve a repetir así sucesivamente. Aquí Unity le va a marcar una palomita, bueno, les va a poner un color de qué tan bueno es la animación para que sea lupeable. Es decir, qué tanto coincide el último frame con el primero, para que no se sienta que se rompe. Entonces, en este caso, pues me dice, está en verde, está perfecto para que pueda ser marcado como lupeable. De aquí abajo, básicamente, pues podemos indicar si está en dónde se encuentra el pivote, si en el eje Y. Si queremos que el pivote esté en el Y, como originalmente viene exportado del archivo. Si lo trata de calcular del centro de la masa, el centro de la masa es básicamente el centro del objeto. O si trata de determinar cuáles son los pies y ahí lo marca que es el pivote en Y, por ejemplo. Generalmente esto funciona como lo suelen exportarlos, como Unity lo interpreta, pero eso es a lo que se refiere. Entonces, de esta sección, ¿qué nos importa? Aquí podemos definir qué animaciones hay y de qué frame a cuál frame es cada uno. Aquí podemos cambiar el nombre de la animación. Aquí podemos indicar, reasignar de qué frame a qué frame y si es loopable o no. Esas son las configuraciones que nosotros como programadores a lo mejor vamos a tener que, no tanto configurar, pero sí tener que entrar al archivo para poder leer. Y en la parte inferior, cuando tienen seleccionado una animación, aquí pueden tener una vista previa para poder visualizar la animación. En este caso, que no tiene modelo, no muestra mucho, pero si agarran a Unity Chan, de la que tienen en la escena, y la arrastran ahí abajo, ya pueden ver la vista previa con ella. Y si tengo otra animación, pues por ejemplo, voy a la de Win, igual, puedo ver la vista previa.
Y por último, la otra pestaña que tenemos es la de materiales. La de materiales, pues simplemente le dice, dejen regreso al modelo de Unity Chan, ese sí lo tiene. En caso que detecte que el FBX viene con materiales, pues ahí se puede seleccionar si quiere que los exporte y cómo lo maneje. Generalmente en este no he tenido la experiencia que Unity lo malinterprete. Generalmente como viene es perfecto. O sea, como el archivo FX viene exportado, si detecta que viene materiales, lo automarca y lo autoconfigura por la misma configuración que venga en el archivo. Entonces, no suele haber problemas aquí. Básicamente solo me permite visualizar si viene o no un material. En este caso, pues si viene y pues ahí están. Son los que estamos visualizando. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No. Yo sí tengo una duda. En la pestaña de animación están los eventos. Ajá. Abajo, abajo. Eso, por ejemplo, de los eventos, ¿nos recomienda ponerlos ahí o los ponemos en otra parte? En otra parte. Esta parte de eventos, para los que no lo han visto, es básicamente te permite agregar que le digas, quiero que en el frame 50 llame o ejecute un script. Esto funciona bien, pero es como la versión vieja. Ya utilizando el sistema de animación de Unity, tiene una sección que nos puede ayudar más para esa sección, para ese tipo de cosas. Y lo vamos a ver. Hay una sección que permite que podamos crear scripts que controlan, bueno, no controlan, pero son parte de la animación y con él podemos comunicarnos con nuestros códigos. Es con el diagrama de animación, ¿no? Ujú. Básicamente. El problema de esto es que tú tienes que ponerle el nombre de la función y aquí los parámetros están un poco limitados. Puedes mandar un flotante, un int, un string y aparte el nombre de la función está en string. Entonces cuando llama la función, la llama a través, ¿cómo se llama? Básicamente, así como existe el get component, que se va componente por componente preguntando si es el componente que estoy buscando. Básicamente le pregunta a cada función si se llama como la función que estoy buscando. Entonces es una manera muy pesada de llamar funciones. Por eso no es recomendable. Vamos a ver una manera que pues, básicamente llama la función precisa que yo necesito. ¿Alguna otra duda? No. Perfecto. Ok. Entonces, regresando así al Unity Chan que tenemos en escena, que ya tengo ahí en PCT. Vamos a crearle aquí, en la carpeta de Unity Chan. Bueno, aquí en el prefab, pues bueno, tengo el transform y tengo un componente que se llama animator. El componente animator, pues tiene que ver con las animaciones. Tiene un controlador, que es el que maneja las animaciones. Ahorita no tiene ninguno, que es el que vamos a crear. Tiene el avatar, básicamente qué huesos va a utilizar. Este igual se autoasigna. En caso de que nosotros queremos que utilice los huesos de otro personaje, pues aquí hay que asignar. Applied Rot Motion, yo le recomiendo que esté apagado. El Applied Rot Motion, lo que hace Unity es que, por ejemplo, que si los huesos de los pies están animados que camine,
provoca que el personaje de verdad camine. Entonces, la verdad es un poco extraño y no he encontrado a alguien que de verdad fuera de los mismos de Unity lo utilicen. Fuera de cinemáticos, para que sí se muevan de mover. Pues lo mejor es que tú controles el personaje, porque así tú tienes control de cómo se mueve. Pero el Parallel Motion es que, por ejemplo, pues si detecta que está moviéndose los pies, pues de verdad camine, que si se mueve un poquito para atrás de su posición según la animación, pues también lo haga. Algo por el estilo. Tenemos el Update Mode. Tenemos 3 opciones. Normal, cuando las animaciones les tocan a actualizarse. Recordemos que pues, el ciclo de Unity es básicamente físicas, scripts, animaciones, render. Entonces, si queremos que las animaciones se actualicen cuando les toque, es decir, después de los scripts. Si queremos que se actualicen cuando le toca a las físicas trabajar, esto es cuando ocupamos que algo se mueva, pero tiene colisionadores y ocupamos animar más bien las físicas. Por ejemplo, parte de las cosas que se pueden animar aquí en Unity es animar los colisionadores, que se crezcan los colisionadores, que se activen o se desactiven. Si estás jugando con un poco de esas animaciones, conviene que sean más sincronizadas acá. Y un Scale Time. Seguiría actualizándose aquí, pero no haría caso si se pausa o no el juego. Porque si se pasa el juego, también las animaciones se detienen. Entonces, el Scale Time es para cuando quieres que algo esté animado, pero no quieres que le afecte las animaciones. Generalmente solo lo haces en los objetos pues, que van en el menú. Que cuando pauses, pues afecte y si el menú está animado, pues siga estando animado. Y Cooling Mode. Bueno, Unity tiene ahí una pequeña, pues, como optimización que cuando no está viendo el objeto, la animación se detiene, no la está calculando. Entonces, aquí es, si quieres que determine si debe llamarse la animación o no, basándose en la posición del objeto, basándose en calcular si algo del cuerpo se ve, o te vale que eso y siempre quieres que esté animado, sin importar esté a frente o no de la cámara. Eso es a lo que se refiere con el Cooling Mode. Realmente, pues el más óptimo es el Cool Update Transform, que se basa a partir de la posición del personaje o del objeto y de ahí determinar si debe o no actualizar la animación. Ok, entonces vamos a crear un controlador para que Unity Shine ya se empiece a mover. Entonces, aquí donde está mi pestaña de Project, le voy a dar clic derecho, crear, y vamos a tener una sección que se llama Animator Controller. Y a ese le vamos a dar clic. Clic derecho, crear, Animator Controller. Ok, creamos y llamar Unity Chan Controller. Si le llamaran solo Unity Chan, como quiera. Solo es un nombre para ubicar. Ya que lo creamos, lo voy a arrastrar y se lo voy a asignar a Unity Chan. Ahí en el Animator Controller, perdón, en el Animator que ya tiene. Ahí se lo arrastramos.
Ya que se lo asignamos al archivo que creamos, le voy a dar doble clic. Y me va a cambiar la vista de la escena por algo así. A ustedes ya les tocó que exista Zoom. Les va a abrir una ventana que van a tener 3 cuadros. Any State, Entry y por ahí un poco perdido a la derecha van a tener el que se llama Exit. Son los default. Aquí es donde nosotros podemos poner las animaciones con las que va a trabajar, en este caso, UnityShan. Entonces, me voy a ir a la carpeta de animaciones y voy a jalar la animación que se llama Wait 01. Es básicamente la antepenúltima animación que van a tener. Simplemente arrastro desde la pestaña de Project. Lo arrastro ahí a la ventana del Animator. Lo va a agregar ese pequeño cuadro. Agrega todas las animaciones que contenga definido ya el archivo aquí en animaciones. En este caso solo es el de Wait. Y me lo va a poner en naranja. Y va a hacer una flecha que esté comunicado desde Entry. Básicamente, Entry es el inicio, se va a Wait. Y que esté marcado en naranja significa que es la animación por default. Si yo agrega otra animación, por ejemplo, la de Walk, también la voy a agregar, que es la penúltima. Igual lo selecciono y lo arrastro. La penúltima. Le damos clic y lo arrastramos. Ya como es el segundo, ya me lo va a poner con un cuadro en gris. Indicándome todavía que pues la animación por default es la de Wait. Entonces, hasta este momento le he dicho que voy a trabajar con la animación de Wait y la de Walk. Entonces, teniendo esto así, voy a darle clic Play. Y ya UnityShan se va a empezar a mover. Mientras están en modo Play, si seleccionan a UnityShan en la jerarquía, van a notar que aquí en la pestaña de Animator van a ver este cuadro que se llena como un progress bar, una barra de progreso, indicándome en qué animación se está reproduciendo y qué porcentaje de la animación va. ¿Ya todo se les empieza a mover UnityShan? Sí. Sí. Entonces, si quito Play, selecciono el de Walk, le doy clic derecho. Aquí tenemos una opción, la segunda opción, que dice Set Has Layer Default State. Básicamente, volver la animación por default. Le doy clic, se va a poner ahora Walk en naranja, se va a tener la fecha y si le doy Play, ahora esa es la animación que va a reproducir UnityShan como primera animación. Porque es la nueva animación por default. Nota que UnityShan, aunque tenga la animación de caminado, no se mueve, porque una cosa es la animación y otra cosa es que yo lo mueva. Está completamente quieta. Okay. Le voy a regresar a la de Wait, sea la de default. Y vamos a hacer que
que si existe valores en caminar, se vaya a walk. Y si no, que regrese a wait. Entonces, para eso, en la pestaña de Animator, tenemos aquí una pestaña en la parte superior izquierda que dice Layers. Y tenemos otra pestaña que dice Parámetros. Le doy clic, me va a llevar a esta ventana. Y me va a mostrar los parámetros del Animator. Los parámetros en el Animator básicamente serían las variables del Animator. El Animator tiene sus propias variables. Ahorita no tiene ninguna. Le voy a dar clic al simbolito de más que tenemos a la derecha y podemos crear 4 tipos de variables. Flotantes, integers, que entre esos dos, pues ya a esos niveles no debe haber dudas. Tenemos booleanas y triggers. Booleanas y triggers básicamente son lo mismo, son un booleano, solo son true o falso. La diferencia es que un booleano yo tengo que decirle cuánto es true y cuánto es falso. Y un trigger yo solo me encargo de hacerlo true y Unity lo va a volver falso cuando lo haya utilizado. Por ejemplo, le voy a decir, salta. Y ya cuando Unity ya esté ejecutando la animación de saltar, automáticamente lo va a volver falso. Eso sería un trigger. Y en booleano yo manualmente tendría que estarle marcando cuándo es true y cuándo es falso. Esa es la diferencia entre un bool y un trigger. Entonces, como ahorita yo voy a estar manejando la velocidad, voy a utilizar un int. Ahí me va a crear este campo, le voy a llamar velocidad. Y pues empieza con el valor default de 0. ¿Lo hizo un float? No, es un int. No. Y aquí tengo a la derecha el campo para poder editar. Ok. Ahora, aquí en la animación de wait, le voy a dar clic derecho y le voy a seleccionar la primera opción que dice Make Transition, hacer una transición. Cuando le dé ese clic, me va a aparecer aquí junto al mouse una línea que sale de wait y tengo que seleccionar un estado. En este caso, voy a seleccionar el de walk. Le voy a dar clic sobre walk. Y con esto ya habré comunicado wait con walk. Estoy indicando que puede pasar de la animación de wait a la de walk. Ahora falta cuándo puedo hacer eso. Ok, entonces voy a seleccionar la flecha que interconecta wait y walk. Y aquí voy a tener las siguientes opciones. ¿Dónde quedó mi barra de dibujo? Acá está. Tenemos has time y condicionales. El has time significa que si debe esperarse a que acabe la animación para poderse pasar. En este caso, yo en cualquier momento puedo pasar de wait a walk. No tengo que esperar a que exactamente se acabe la animación de wait para empezar a llamar el otro. Entonces se lo voy a apagar. De hecho, hasta nos va a marcar un error de que ahorita no existe ninguna condición viable para irnos de wait a walk. Ahorita no me importa, lo sé. Entonces, has time lo apago, porque si no, tendría que esperar la barra de progreso que estamos viendo hace rato, que llegue casi hasta la derecha para poder irse a walk, y no quiero eso. Y en la parte inferior, en las condiciones, le voy a dar clic al simbolito de más, y aquí me va a agregar una barra que yo puedo seleccionar qué parámetro
quiero trabajar. En este caso solo tengo uno, entonces hasta ya me lo puse y todo. Pero si tengo más, aquí puedo seleccionar y me aparecen más con una barra de búsqueda ya más fresa. Antes era un drop down muy grande. Y aquí viene la condición. Cuando sea mayor, menor, igual o diferente. En este caso, le voy a decir con que sea mayor a 0. Cuando velocidad sea mayor a 0, entonces va a pasar de wait a walk. Teniendo esto así, le voy a dar play aquí, Unity. Y directamente aquí en la barra de parámetros voy a mover el 0, le voy a poner un 1. Y va a pasar a animación de walk. Si le pongo 0 de nuevo, no se va a regresar porque no existe la transición inversa. Ahora, nada más quiero que vean qué pasa si el hashtag time se lo dejan encendido. Me voy a esperar a que se repita el wait y cuando empiece le voy a pasar a 1. 1. Siguen wait, siguen wait, siguen wait, siguen wait. Y ya está aquí. Ah, ahora sí puedo llegar a walk. Eso pasa por haberle dejado el hashtag time. Por eso se lo recomiendo que quiten, porque si no, imagínense, le presionan flecha hacia adelante y el personaje ya se empieza a mover, pero sigue con la animación de quieto. Y entonces sería raro. O peor aún, lo programo para que no pueda caminar si no está la animación de caminado. Entonces, presiono hacia adelante y tardaría un montón en que pueda caminar. Pues no. Solo desesperaría al jugador. Entonces, con esto ya puedo crear una transición de wait a walk cuando velocidad sea mayor a 0. Voy a hacer una transición inversa. Voy a seleccionar walk, le doy clic derecho, hacer una transición y voy a seleccionar wait. Y aquí en las condiciones igual, hashtag time, se lo apago, no tengo que esperar que walk termine. Y la condición es igual, velocidad, pero no cuando sea mayor a 0, más bien cuando sea menor, igual a 0. Cuando velocidad sea igual a 0, entonces te puedes pasar de walk a wait. Profe, aquí Ajá. no sería más bien sí recomendable que tuviera un exit time para que la animación se viera que ya cuando dejas de caminar empiezas a esperar. No, porque pasaría lo mismo para el usuario. Imagínate que tú dejas de presionar flecha hacia adelante y el personaje no se deja de mover hasta que termina la animación. Podría provocar que camine todavía 1 o 2 metros más. Pero que no el movimiento está controlado por el script y no por la animación. Entonces verías cómo se detiene el personaje, pero sigue corriendo en su lugar. Ok. Profe, por ejemplo, si le colocaras más de una condición como velocidad es igual a 0 o menor a 0, ahí ¿cómo se hace la suma de booleanos? ¿Es un I o es un O? Es un Es un AND. OR. Ah, sí, ¿Es un qué? OR. Es un AND, perdón. Es un AND. Tiene ¿Es que un OR? conducir en un AND. Tienen que cumplirse todas las condiciones para pasar. Ok. ¿Y no hay manera de modificar eso? No directamente, pero sí puedes crear otra transición de wait a walk. Oh, ya. Y aquí, por ejemplo, me sale que tiene 2. Y entre ellos dos hizo un OR. O cumple todo lo que está marcado aquí, o cumple todo lo que está marcado acá. ¿También qué significa eso de ahí arriba donde tiene las transiciones? Viene una que dice solo y mute. ¿Qué significan? Cuando tienes un montón de ya animaciones, a veces estar debugueando se vuelve un poco complicado, porque termina saltándose a otra animación. Entonces, con solo fuerzas a que solo puede pasar por ahí. Es decir, por ejemplo, como ahorita, que tuviera más de otras condiciones. Por ejemplo, que pudiera pasarse solo si has exit time, por ejemplo. O si velocidad es mayor a 0. Entonces, si quiero probar, le puedo decir, solo funciona con este caso.
y solamente ese. Entonces, si tuviera 3, tampoco le va a hacer caso. Solo le va a hacer caso el que esté marcado como solo. O mute básicamente sería como desactiva esa transición. No lo tomes en cuenta para hacer transiciones. Es como desactivar. Y su utilidad más grande pues viene cuando estás debugueando. Para eso es. Ok. Entonces, bueno, quitando para dejar ahorita así. Ahora, a lo mejor lo que tú estabas diciendo, Uriel, y quiero que vean un poquito, observen. Algo que también hace Unity bajo el agua es... déjenme sacar. El tiempo de transición. Unity hace una transición. Cuando le pongo aquí 1, observa los brazos. Los sube, cambió 1, los baja. Los sube, y cuando están en su punto más arriba le voy a poner que cambie, y los baja. O sea, no es un cambio instantáneo de que los brazos de estar adelante agarrándolos, ahora están abajo moviéndolos. Sino que Unity agrega como de la parte de arriba, de tenerlos juntos, agarrándose entre ellos con las palmas de sus manos, los va bajando hasta ponerlos en donde los necesita Walk. Y cuando lo hago al revés también, se encarga de subirlos allá arriba para que no se vea como que ¡pum! Manos abajo, ¡pum! Manos arriba. Les hace transición. Unity hace automáticamente eso. Todos los huesos les agrega un pequeño intervolado para que se vea más fluido. Y no que de repente, ¡puf! Ya están los brazos arriba, ¡pum! Los brazos ya están abajo. Aunque no existan las animaciones de esas interpolaciones. Entonces, si te preocupaba que se viera como muy drástico el golpe, Unity ya se encarga de agregarle una pequeña interpolación para que no se vea brusco. Sí. Mi comentario sí va más un poco a, bueno, sí, en parte a que se vea más natural, pero también porque a mí se me hacía un poquito de lógica que te esperaras a que dejara de caminar para que empezara a esperar. Si quieres, cuando le agreguemos que se pueda mover con el teclado, le ponemos que sí lo haga y vas a ver a sentirte muy extraño en sentido de gameplay. Sí. ¿Esos 2 puntos rojos que se ven en sus rodillas son de lo que usted dibujó hace rato o es algo que está mostrando Unity? Son cosas que muestra Unity. Les llaman como huesos de soporte. Son huesos que no controlan un hueso directamente. Son como ayudantes. ¿No son como los pull vector en las ICAs? Ajá, básicamente. Ah, ya veo, entiendo. Para nosotros no nos sirve, le sirve más para un artista. Saber cómo se está comportando y decir, hey, ese no debería de moverse así. Y ya pueden checar su animación. Porque aunque se movieran raro, nosotros no nos toca moverlos. Tendríamos que regresar a 3D Max o Maya o Blender a solucionarlo. Ahí se soluciona eso. Así que por nosotros no nos importa. Solo son dibujitos que se ven más bonitos ahí. Entonces Unity le agregan interpolado. Que cierro esto de Asestor. Entonces ahorita ya debo de poder pasar de wait a walk. En los dos casos el hash time está apagado. El de ida es cuando velocidad sea mayor a 0 y el de regreso cuando velocidad sea igual a 0. Hasta aquí, ¿alguien que le falte? ¿O tenga un problema? ¿O duda? No. No.
Entonces, vamos a crear un pequeño script para que ahora sí con las teclas del teclado podamos controlar que si presiono hacia adelante, Unity se encamine. No lo vamos a mover, solo vamos a hacer que se llame la animación. Y si suelto, que pues regrese a wait. Porque ahorita son las únicas dos que manejo. Entonces vamos a crear un pequeño script llamado UnityChan. Y lo abrimos. Y en lo que se le abre, déjame ir por agua. Ya volví. Animación, acá está. UnityChan. Pero tantito para que termine de abrir los Visual Studio. Ok. Entonces, aquí en nuestro script vamos a tener que agregar una breve pública del tipo de animator. Porque, pues bueno, aunque nosotros vamos a controlar el animator controller, solo podemos comunicarnos primero por sus componentes. Entonces, ocupamos comunicarnos con el animator para brincar al animator controller, como sucede con el material, básicamente. Entonces, el anim. Ahorita el star no lo voy a utilizar, entonces se lo voy a colapsar. Ahí. Y el update sí lo vamos a utilizar. Por ahorita vamos a jugar solo con las flechas de delante y hacia atrás. Entonces, básicamente, solo necesito el vertical. Entonces, lo voy a hacer a través de los axis. Vertical. Y vamos a estarle mandando el anim. Tiene algunas funciones. Tiene los sets y vas a encontrar que tenemos set
booleano, set flotante y por ahí set integer. Estos set son para podernos comunicar con los parámetros que le hayamos creado al animator controller. En este caso, yo lo creé como un int. Entonces le voy a decir set integer. Ahora, me pide dos parámetros. El primero es el nombre del parámetro y el segundo, qué valor le voy a mandar. Entonces, aquí como primer valor, le voy a mandar el nombre del parámetro. Es muy importante que lo pongan como lo hayan escrito, con mayúsculas y minúsculas. Entonces, yo en mi caso lo escribí como velocidad con B mayúscula, pero ahí como ustedes lo hayan puesto. Y como valor, le voy a mandar casteado, como porque es un int, el que necesito mandar, lo que tenga mi vertical. Ahorita el integer me permite trabajar de manera más sencilla del lado del animator controller. Pues después vamos a ver otra manera donde voy a utilizar también flotante y me va a permitir hacer otras cosas. Pero por ahorita, aunque suene un poco redundante, voy a hacer eso. Okay. Guardamos. Me paso a Unity. Le pongo el script a UnityChan. Aquí el animator, pues le pongo, le arrastro su propio animator, porque no le puse que lo haga por código. Entonces, este es el que arrastro aquí. Y con esto le voy a dar play. Presiono flecha hacia adelante. Y empieza a caminar. Suelto. Regresa. Le vuelvo hacia adelante. Y regresa. Presiono hacia adelante. Y ahí empieza a ver transición entre wake y walk según como yo presione o suelte las flechas. Ahora, para que puedas ver solo con esto, Uriel, por ejemplo, prueba qué pasa si a los dos les activas el has exit time. Ay, de hecho aquí tengo. Ah, es que seleccioné los dos, claro. Por ejemplo, ¿qué pasa si le activo el has exit time? Presiono hacia adelante y sigo presionando hacia adelante, todavía no camina, todavía no camina. Ahí está, walk. Ahora quito. Ah, creo que no se lo activé de regreso. Así, has exit time. Presiono hacia adelante, sigo presionando hacia adelante. Está en walk, suelto. Y ahí hay un pequeño como retraso antes de que se pueda regresar. Voy a volver por el código. Oh, sí. Profe, a mí me está dando un error con el set integer. ¿Qué te dice ¿Qué tiene? que no existe? Ajá, que el animator no tiene la definición para set integer. Que no tiene. A veces ahí les puede marcar un error, no existe velocidad o no encontró velocidad. ¿No está marcando eso? ¿O te dice que set y no tiene la función set integer? Ajá, que no tiene la función set integer. Seguro que está escrito como llamaste al animator igual. Sí, No, eso es lo que pregunto. ¿Sí lo creas como tipo animator? Ujú. No animation. Ajá, es animator. Sí, animator. Set, S y la I mayúscula. Ah, Ah, caray. A ver.
Pega tu código en el chat, por favor. Ujú. Es algo de Unity 4.7. Mator, Anim. Tiene problemas con el nombre de su clase. Ah, sí. Tienes Ya, razón. ya llamaste la clase igual de Animator. Sí, cambia el Ah, nombre de tu sí, archivo por el que sea. y, Sí, es cierto. y tu clase llámalo con otro. Ajá. Es que está El pre- buscando dentro de tu archivo una función Ujú. que haga eso. Sí. Nosotros le llamamos UnityChan. Sí, sí, es cierto. Es que era creado de antes. Por ahí había otra duda, problema. ¿Qué pasó? ¿Ya les funcionó a todos? O bueno, ¿alguien tiene problemas? Ya quedó. Ok. Entonces, ahora, ya que puedo controlar esto mediante las flechas, vamos a agregar el de salto. Entonces, en las animaciones, por ahí está el de jump, es el tercero, jump 00, lo voy a arrastrar. Y en los parámetros voy a crear uno nuevo, pero voy a crearlo como trigger, para que veamos un poco cómo se maneja el trigger. Entonces, creo un trigger, le voy a llamar saltar. Oh, nomás voy a crear otro booleano nomás para que vean. Para diferenciar a simple vista si es un trigger o no, los triggers Unity los representa con un círculo y los booleanos los representa con un cuadrado. Para si les pasan un proyecto o algo y dicen, ¿cómo puedo identificar si es un booleano o un trigger? Ah, es por esta pequeña diferencia visual. Ok, entonces creé un nuevo trigger llamado saltar y agregué la animación de jump. Entonces, yo voy a agregar una transición de wait a la de jump. Y le voy a pagar el hasty time, sí lo sé, no hay ninguna transición ahorita. Y en las condiciones, ahora sí, me agrega 1000 el de velocidad porque es el primero, pero ya puedo seleccionar aquí el de saltar. Como el saltar es un trigger, un booleano, simplemente cuando se haga true, lo va a hacer. Entonces, no me permite seleccionar si quiero que sea true o falso. Simplemente cuando sea true. Entonces, cuando sea true, se va a llamar, bueno, va a ser la transición de
wait a jump. Y voy a hacer una transición de jump a exit. Simplemente así, clic derecho de jump, crear una transición a exit. No le voy a hacer ninguna configuración porque queda bien. Has exit time. Que se salga de la animación de jump cuando se terminó la animación de jump. En este caso, para que veamos cómo es el flujo. Automáticamente, cuando algo llega a exit, automáticamente se pasa a lo que esté conectado a entry. Entonces, solo es para visualizar eso. Entonces, repito todo. Agregué la animación de jump. Hice una transición de wait a jump donde le apagué el has exit time y la condición es cuando se active saltar. No hay nada más después de eso. Y agregué una transición de jump a exit. Si no saben dónde está exit, suele estar un poquito perdido a la derecha. Ahí solito, triste, llorando. Ya con eso, me voy a pasar al código. Y ahorita simplemente voy a checar que si se presiona el button down jump, voy a poner set trigger, saltar. Aquí no hay un segundo parámetro porque solo le digo cuando se vuelve true. Bien, lo vuelvo true. Automáticamente cuando empiece a ejecutar la animación de saltar, el trigger de saltar se va a hacer falso. Inicio. Ahorita regreso al código. Play. Presiono barra espaciadora, que será el de jump. Y ahí salta. Termina, se baja exit. Eso provoca que entre entry y se vaya wait. Ok. ¿Ya les funcionó? Sí. Sí. Ya. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda?
¿No? Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí. Guarden muy bien este proyecto porque lo vamos a estar utilizando mínimo unas 2, 3 semanas. Entonces, guárdenlo muy bien. Ay, güey. Entonces, igual, procuren no faltar en estas clases porque sí les va a afectar que tienen que hacer todo lo que no hicieron la clase pasada. Para que también, Brian, si faltan, según yo, Mauricio está subiendo las clases a un canal de YouTube que les pasó. Sí. Entonces, para que lo Sí. revean y se pongan al pie, porque les va a afectar de que, por ejemplo, si el viernes no asisten, pues el lunes vamos a continuar donde nos quedamos lo de viernes. Entonces, para que estén muy atentos a eso, por favor. Sí. De tarea se van a llevar que agreguen la animación de Ron F, por favor. Básicamente que si presiono hacia adelante y Shift, que corra, si suelto Shift, vaya a Walk, si cierro, quito los dos, regresa a Wait. Va. Bueno, por mi parte sería todo. ya está, Va, profe. cuida, profe. Está bien. Gracias. Nos vemos. Bye bye.